decíamos, la verdad de Dios está en nosotros por gracia, ¿cierto? Porque Dios ha querido revelarnos a su Hijo Jesucristo. La Escritura dice: nadie puede saber quién es el Hijo, sino quien el Padre se lo quisiera revelar, ¿cierto? Así que por revelación de Jesucristo, tal como Pablo, nosotros hemos creído en Él. ¿Qué quiere decir esta revelación? Nos ha hecho conscientes el Espíritu de aquellas cosas que se sabe en la Escritura que venían a ser: convencer al mundo de pecado. Dice: por cuanto no creen en mí. Y si algo estamos ciertos nosotros, es que Jesús no murió en la cruz como un criminal por sus delitos. Murió en la cruz siendo santo e inocente por los pecados de otros. Y eso es lo que el Evangelio predica: a Cristo crucificado. Pablo decía: no me he propuesto saber otra cosa entre vosotros, sino que de Cristo ya está crucificado. Pero lamentablemente en las congregaciones eso se perdió de vista. La gente va a echar la prosperidad, las bendiciones de Dios, y no se aferra a Nejustán. Nejustán, que no mal entendieron los judíos. ¿Se recuerda la serpiente de bronce que Dios levantó en el desierto para que el que mirara aquella serpiente fuera sanado de la mordida mortal de la serpiente? O sea, que cualquiera que mirara, dice la serpiente, vivirá. Los israelitas, después de quemaron perfumes, transformaron un demonio en un adorarse, llamaban Nejustán. O sea, no entendieron que Dios hablaba ahí de un Salvador. La Escritura registra eso. Y por eso Pablo, el Señor Jesús cita, ¿no?, a la ley y dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si la redención vendría por alguien que sería levantado en alto en un palo, vendría a morir. Cuando dice la frase tan corta, levantado, quiere decir que sería justiciado como un bendito de Dios. Característica que debería ser sepultada el mismo día. Hemos estudiado hasta aquí en estudios anteriores. El Señor Jesucristo murió una muerte que no le correspondía. La misma, cuando Dios dice algo de alguien, ¿cierto? Como leímos en 2004 y 56, dijo que en aquel que Dios cargó los pecados nuestros no había maldad ni engaño en su boca. Es evidente que no estaba siendo muerto por los pecados suyos. Además se menciona en 6:53 que hacía expiación por otro. Por lo tanto, yo aquí reduzco el pensamiento a una idea bíblica. ¿Sabían ustedes, mi hermano, que usted ha pasado al juicio de Dios ya en la persona de Jesucristo, si ha creído que Él murió por sus pecados? ¿Sabía usted que la salvación no es un proceso en que se van acumulando conductas cristianas bondadosas, las cuales yo estoy a favor de todas ellas, ¿cierto?, porque son muy útiles y glorifican a Dios? Pero la salvación no es un proceso que usted en que va acumulando cosas buenas, sus justicias ante Dios, de tal manera que suplementada lo que Cristo hizo en la cruz por usted, llega a ser recién para usted cierto que Dios lo ha salvado. No, mi hermano. Esa idea es legalismo puro, con distintos nombres. Incluso si yo impusiera los dones como requisito para tener la certeza de que usted es salvo, también sería un legalismo de corte denominacional, ¿cierto? Cualquier cosa que yo sume a esto es un error. ¿Por qué esta idea, que parece tan radical, es que o Jesús nos salvó, o nosotros con nuestra conducta cristiana también nos salvamos, o lo hizo todo Dios, o lo hacemos los dos, hicimos los dos algo, ¿cierto? La gente no entiende esto. Y en las iglesias hay mucha confusión. Yo le quiero decir hoy, vamos a ver por la Escritura, de que Dios ya ha hecho un juicio. Yo creo que hay un juicio final. La Biblia dice que Jesús vendrá en las nubes del cielo a pagar a cada uno según su obra. Pero lo que dice en Tesalonicenses es que viene a juzgar a los que no obedecen al Evangelio. ¿Sí o no? Vamos a leer en primera de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses.
Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, verso 1, en adelante vamos a leer, dice así. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Silvano y Timoteo eran ayudantes de Pablo, coadjuntores en la predicación, ¿cierto? A la iglesia de los tesalonicenses, iglesia que está dentro de, ¿cierto? El mundo griego, por decirlo así. En ese tiempo estaban retirados porque los romanos ya estaban ocupando los sectores donde ellos estaban, pero era el mundo griego por ahí, por Asia Menor. Dice a los tesalonicenses que es en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracias y paz, dice, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense, gracias y paz. Debemos siempre dar gracias. Por eso dice gracia y paz. Ahora explica por qué siempre dar gracias. Debemos siempre dar gracias, dice, a Dios, de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿por qué da gracias? Va creciendo. Y, conjuntamente con eso, la caridad de cada uno de vosotros, de cada uno de todos vosotros, abunda entre vosotros. La caridad que Pablo describía como sobrellevar a los débiles, preocuparse de los enfermos, visitar a los huérfanos y a las viudas, ¿cierto? No devolver mal por mal, sobrellevar las debilidades de los otros, etc. No fornicar, no adulterar. Le agrego todos los textos también que tienen que ver con los mandamientos relativos, ¿cierto?, a lo que se resume la ley. La ley se resume en una sola cosa, ¿cierto? ¿Sabes cuál es? Toda la ley de Moisés se resume en una sola palabra. A Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y el compendio de la ley, referente a los demás, es que nos amemos como a nosotros mismos, o como Cristo nos amó, ¿cierto? Bueno, ellos estaban muy bien en ese sentido y Pablo da gracias a Dios por eso, ¿cierto? Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos, o sea, se jactaba un poco, mira, los hermanos allá estaban muy bien en su fe y en su caridad los unos por los otros. Pero aquí empieza el juego. Fe y mucha caridad entre ellos, excelente. Pero ¿cuál era el motor de la caridad entre ellos? Es porque ellos estaban tratando de alcanzar algo más para tener certeza, o era por causa de la redención en que ellos habían abundado todo este tipo de bondad entre ellos. Juan dice en la carta, no lo voy a citar, se lo citaba una vez, en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Es decir, si yo quiero ver a alguien maduro en la fe, puedo observarlo sin sumar esas obras en la conducta del hermano. Si ha ingerido bien la palabra del Evangelio y la ha creído, en que ama a su prójimo. Y no es que esté poniéndolo como requisito, sino que es una señal. Es decir, no es un hombre perfecto, sin pecado, pero en él se destaca caridad, paciencia, porque él ha pasado de muerte a vida. ¿Y saben lo que es pasar de muerte a vida? ¿Cómo puede usted haber pasado a muerte a vida? Si no es porque usted se sepultó juntamente por la fe en Cristo para perdón de sus pecados y fue resucitado por la esperanza de vida eterna para una vida mejor cuando el Señor venga, por el Evangelio que ha recibido. ¿Se recuerdan que hablábamos el domingo pasado? ¿Qué es lo que era el Evangelio? Y el Evangelio habla de qué? De que Cristo murió por nuestros pecados, 1 Corintios 15, ¿cierto? Del 1 en adelante. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que resucitó, ¿cierto? Y después, resucitado, apareció a más de 500 hermanos, decía Pablo, ¿cierto? Fue sepultado, por supuesto, resucitó. Y pues, después que resucitó, ¿qué pasó? También hemos estudiado que se sentó, Salmo 110, a la diestra de Dios, ¿cierto? Y desde ahí, ¿qué espera hacer? Intercede por nosotros, como un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios está de parte de nosotros en la persona de Jesucristo. Por eso, podemos allegarnos a Dios.
Pero los tesalonicenses, ¿por qué abundaban ellos en la caridad? Lo hacían por causa de que faltaba algo a su redención, estaban muy preocupados por eso, o es otra la idea de todo esto. Vamos a ver cómo las iglesias han puesto la vida santa, que debe ir en la vida de un cristiano, como requisito para la salvación, sumatorio a los méritos de Cristo. Con esto yo me arriesgo a que ustedes entiendan mal lo que estoy diciendo, pero prefiero correr ese riesgo hasta que vivo abogado en el legalismo, ¿cierto? Y que trae como fruto la hipocresía. Jesucristo, cuando condenó a los escribas y fariseos, les mandó esto a los que eran de la circuncisión, a los creyentes dentro de los judíos. Les dijo: todo lo que los escribas y fariseos manden, háganlo, pero no sean como ellos, que dicen y no hacen. Eso es hipocresía. Aparentarse ser lo que no se es, creerse justo. Y la característica principal es que yo con eso desecho la justicia de Dios. La justicia que salva. Hay una justicia de Dios que condena, y hay una justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo, que salva. Que a lo mejor nunca usted pensó que la palabra justicia tenía que ver con salvación. Usted a lo mejor entendía, como toda la gente, que la palabra justicia tenía que ver con darle a cada uno lo que corresponde. Solamente. Pero ya veamos que la misma justicia de Dios a usted lo puede salvar. Y lo vamos a mostrar por la Escritura. Bueno, aquí dice, en el versículo 4, que Pablo se gloriaba en las iglesias de Dios de la paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrid. O sea, está hablando que la fe de ellos, a causa de Cristo, había llegado a la paciencia de soportar las tribulaciones por causa de Cristo. ¿Qué son las tribulaciones? Aquello que Jesús advirtió: cualquiera que me sigue y no toma su cruz no puede ser mi discípulo. ¿Saben por qué tomamos la cruz de Cristo? No porque vayamos a morir nosotros por nosotros mismos, ya murió otro por nosotros y no es suficiente. Es que por causa de la verdad nos van a tratar igual que Jesús. Y aquí es donde entra la palabra del sembrador, que ustedes tienen que recordarse. ¿Quiénes son las semillas que caen en la tierra que es seca o donde es la huella del camino? Son los que cuando se levanta la prueba se asustan, se avergüenzan y la palabra queda sin fruto. Otro, las aves, simbolizan, dice Satanás, roba la palabra del corazón con engaños, falsas doctrinas, falsos maestros, ciertos falsos profetas, etcétera, que Jesús dijo que vendría mucho y nos advirtió. Y está plagado el mundo hoy de eso, ¿cierto? Y nosotros mismos, si no nos cuidamos de ser fieles a la palabra, podemos convertirnos por nuestra propia soberbia en falsos maestros, falsos predicadores, etc. Bueno, entonces en ellos habían creído al Evangelio de Cristo, ¿cierto? Había caridad y estaban sufriendo con paciencia sus tribulaciones. Es para lo mejor que podía pintar una iglesia para Dios, ¿cierto? Pero ¿cuál es su consuelo en este momento de angustia? Porque bueno, lo que más quiere cuando empieza una aflicción es que termine el juego. Uno no sabe cuándo, es como un temblor, va a parar en parte, y lo que más angustia a la gente es cuando va a parar. Lo mismo en las aflicciones de esta vida. Usted, si empieza a padecer por el Señor, puede llegar, ¿cuál es la prueba máxima? Es tener que dar su vida por el Señor. Usted no sabe hasta dónde va a llegar eso, ¿cierto? Pero Dios lo sabe. Y por eso está la promesa máxima: ser fiel hasta la muerte en el Apocalipsis, y te daré la corona de la vida. Entonces, si había incertidumbre incluso de la vida, porque en ese tiempo el judaísmo perseguía a los prosélitos, a los que se habían convertido de afuera, y también a los mismos de su nación que habían creído. Tenían persecución de los propios judíos, de donde había provenido el Evangelio, y estaban perseguidos también por el Imperio Romano, porque ellos iban a aceptar que hubiera otro rey. De hecho, la pregunta que le hicieron a Jesús, que si él era un rey, de hecho era rey, porque el Mesías, el Hijo de Dios, Hijo de David, se iba a sentar en su trono para siempre. De hecho, la causa escrita que pusieron sobre él, en 3 idiomas, decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, y de hecho era rey. Era aquel Mesías, el rey que gobernaría para siempre, que dice Salmo 72 y Salmo 69, que Dios prometió levantar de la simiente de David. Entonces, Jesús gobernó para siempre porque Dios lo resucitó. Entonces, pues tiene ese reinado para siempre.
y vendrá algún día a establecerlo, y lo esperamos que vendrá en las nubes del cielo. Amén. Pero en el tiempo en que esto se empiece a mostrar las pequeñas señales antes de su gran regreso, visible, van a haber aflicciones y tribulaciones para el pueblo de Dios, que pueden llegar incluso a la vida por causa del Evangelio. Hoy el cristianismo, entre comillas, está desprestigiado. Estamos empezando a padecer. La gente se sonríe socarronamente porque en el fondo siempre odiaron el cristianismo, pero ahora tienen ocasión para levantar la voz porque la pedofilia echó abajo lo que ellos consideraban la iglesia de Dios, ¿cierto? De hecho, perdieron su autoridad moral. Ya no son considerados ni consultados. Y eso nos ha venido a caer hasta nosotros, ¿cierto? Las pequeñas manadas, ¿no?, de Cristo. Porque cuando hablan de un cristiano, evangélico, el pastor se sonríe, todos se sonríen. Entonces, el cristianismo está desprestigiado por causa del amor al dinero y la corrupción propia de las iglesias. Y ser fiel a Cristo en la verdad recibida y no pervertir el evangelio para enriquecerse es algo que solo Dios puede permitir en un corazón por su Espíritu, si así lo quiere. La predicación de la prosperidad, que Dios a usted lo tiene que hacer rico, ¿cierto? Si no, no es Dios prácticamente. Olvida lo que Jesús le pasó, dice, con su pobreza no se hizo rico, dice. Él vivió no como un hombre rico, él predicó la verdad, era rico en verdad y eso lo enriqueció y él no puede ser eterno. Tanto crean por lo que va. Ellos habían creído al Evangelio, los de Tesalónica. Estaban en ferviente caridad y en ellos también estaban sirviéndose la posibilidad de morir por causa del Señor, porque había muchas tribulaciones y angustias que ya estaban sufriendo. Pero dice, le da un consuelo. Dice, verso 5, una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Se estaban padeciendo? Por lo que Jesús predicó, arrepentidos, porque el reino de los cielos se acercaba. Ellos habían creído que venía este reino. Y tenían que arrepentirse y creer al Evangelio. Arrepentidos y creer al Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado por y resucitó. Ese es el Evangelio. No habla de lo que nosotros hacemos o haremos. Habla de lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo. Cuando vino a morir por nuestros pecados y a vivir una vida justa para demostrar también que Él era el Mesías. Entonces, ¿cuál era el consuelo en este momento de aflicción? Dice, verso 6, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, Dios dice, hay momentos en que Dios vendrá a pagar con tribulación a los que ahora ustedes lo están afligiendo. ¿Cuál será ese día? Dice, y a vosotros que sois atribulados, dad reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen, en sus versiones dice, ni creen, o no han creído, en las versiones más modernas, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesús viene en la nube del cielo a dar el pago a todo aquel que no recibió por la fe el Evangelio de Cristo. ¿Qué dirime entonces que yo pueda ser salvo en el día de la venida del Señor? Si he obedecido. ¿Cómo yo puedo obedecer al Evangelio? ¿Puedo volver a vivir la vida de Cristo? Imposible. Pero puedo obedecerlo porque es un mandato de fe. Dice Jesús, ¿cierto? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué el reino de los cielos se me ha acercado a mí? Porque Dios me ha limpiado de mis pecados con la muerte de Jesucristo. De tal manera que yo puedo presentarme en la presencia de Dios mejor que Aarón, que el más grande de los sacerdotes. Puedo entrar a la presencia de Dios y ver su rostro, cosa que siempre fue imposible. No verá hombre mi rostro y vivirá. Ahora yo podré ver a Dios, por eso Jesús ya esto lo anunciaba en la palabra de la montaña, del sermón del monte. Los de limpio corazón verán a Dios. ¿Cómo puede estar limpio tu corazón? Limpio de condenación y de culpa. Si no es porque Dios, como leímos el domingo pasado, en Isaías 53, ya se encargó de todos tus pecados y los cargó en Jesucristo.
¿Podrías tú estar alguna vez en esa condición? Por mucho que tires de tus cordones no vas a volar. Tenemos la naturaleza pecaminosa, pero no nos conformamos a ella, luchamos contra ella. Pero nuestras mejores luchas contra ella nunca nos permitirán poder confiar en esta justicia para alcanzar el reino de Dios. Usted va a ser salvo si obedeció a esto, al Evangelio, si creyó a Él. Es decir, si creyó que Cristo murió por sus pecados. ¿Por qué es importante creer eso? Porque usted pagó con su muerte la vida eterna, o otro pagó con su vida la vida eterna que usted vivirá con Dios en el cielo. ¿Quién murió por usted? Jesús. Y para Dios, usted, en lo que respecta a su pecado, está muerto. La justicia no condena a los muertos, condena a los vivos. Si usted muere, es libre. Cuando un preso, por muy perverso que haya sido, es electrocutado o es muerto por lo que ha hecho por las autoridades, ¿hay algún problema en que la familia se lo lleve para la casa? Las puertas de la cárcel se abren, cosa que siempre impidió la justicia y la ley antes. El hombre, claro, está muerto, pero pagó con su vida sus delitos. Queda libre. Bueno, en la lo que pasa es eso. Usted muere para Dios en Jesucristo, pero usted queda vivo para conocerle y mantener la fe en Él y recibir la gloria cuando venga. Es decir, para Dios usted está ya justiciado en el cuerpo de Cristo. Por eso que todos los pecados, dice Jeremías en la profecía, Dios ya no se acordará más de ellos. Y conoceremos a Dios en esto. En esto me conocerán, dice, que seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y sus iniquidades no me acordaré más. Eso implica que yo tengo la certeza hoy de estar en paz con Dios, porque Jesús hizo todo lo que yo necesitaba para la salvación. Ocupó mi lugar en la cruz y fue ejecutado horriblemente por mis pecados, no mereciéndolo. A eso se debe su salvación. ¿Ustedes creen que los tesalonicenses estaban juntando puntitos para el cielo? Se equivocaron. Amaban al Señor, porque sabían que Él había hecho todo, absolutamente todo. Se había despojado de su divinidad, había tomado nuestra semejanza humana, había muerto por nosotros considerándonos hermanos, siendo más viles que cualquiera, ¿cierto? Que cualquier cosa, vilísimo. Nos llama hermanos, anunciar entre mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré, dice la Escritura. Y nos predicó a predicar el mensaje del Evangelio. Sepa usted, mi hermano, que usted está preparado hoy, porque ya murió a la justicia divina en el cuerpo de Cristo. Usted hoy ha pasado el juicio de Dios. Yo me enteré de eso siendo joven, cuando entendíamos recién, primariamente, el tema de la justificación por la fe. No sé si nos han hablado, así lo llamaban en la iglesia. Yo lo llamo evangelio, ¿no? Pablo también habla de la justicia que Dios por la fe. ¿Cómo la justicia me puede salvar? Matando al pecador. Pero distinta cosa es que Dios nos ame tanto que dé a su Hijo. ¿Cierto? Digo, cúmplase la justicia, no la cambiemos. Pero yo quiero ofrecer a mi propio Hijo por la vida del mundo. ¿Hay algún otro precio más grande que usted podría suplementar? Si dice la Biblia que de la planta de los pies hasta la mayor de la cabeza de Israel no viene cosas buenas ni sanas. Pues bien, usted pasó el juicio de Dios. Si usted se muere hoy creyendo, no le va nadie a impedir entrar en el reino de Dios, porque el reino de Dios viene. Cristo en la nube del cielo se manifiesta para los tesalonicenses, para dar el pago a los que no han creído al Evangelio. Juan lo explica muy bien en la carta, capítulo 1, dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué tú eres hijo? Porque has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Exacto. Lo dice en 1 Juan 5. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y qué significa que es Hijo de Dios? Porque es el Mesías anunciado en Salmo 89. Él me dirá, dice, mi Padre eres tú.
hablando del Mesías en el Salmo 89, anunciando a aquel descendiente que vendría de la casa de David para reinar para siempre, dice que ese Mesías dirá, mi Padre eres tú. Salmo 72 dice que todos los reyes de la tierra le servirán. Y dice, y en él serán benditas todas las naciones. Y Gálatas dice que esa bendición, ¿quién es? Cristo. ¿Y cuál es su bendición? El perdón de nuestros pecados. Por una sola ofrenda hecha en la cruz. En la iglesia que yo estaba, y en muchas iglesias, los pastores quieren, y los que dirigen, quieren ser parte activa de la salvación suya. Y enfatizan la santificación desde la perspectiva de que falta siempre algo que complementar a la obra de Cristo. No puede haber amor a la iglesia si no se entiende que Dios nos amó de tal manera que dio a su propio Hijo. Cuando yo estoy confiando en mi propia justicia, estoy desechando la justicia de Dios y me estoy quedando sin cómo poder presentarme ante Dios. ¿No lo hizo eso Israel? Dice, desechando la justicia de Dios, ¿cierto? Y estableciendo la suya propia, no se sujetaron a la justicia que es de Dios. Eso lo hizo Romanos 10. ¿Cómo yo, al confiar en mis méritos, puedo desechar la justicia de Dios? Y quedarme solito en ese día a recibir el pago por la incredulidad del Evangelio. Yo sé que esto a muchos les atemoriza. ¿Cómo puede estar todo ya resuelto? Entonces, ¿para qué vengo a la iglesia? Yo digo, entonces, ¿para qué viene? Le respondo yo. ¿Para qué viene? ¿Sabe para qué viene? A enterarse cuán grande es este tesoro de salvación que Dios ha hecho en favor suyo. Y a llenarse de alegría todos los días porque esa salvación es cierta. Y para que usted, tan alegre por esto, pueda ahora perdonar a su siervo pequeño que le debía menos, considerando que usted tiene una gran deuda y se le perdonó mucho. Siervo malo, ¿no te convenía hacer con tu consiervo lo que yo hice contigo? Entonces te vas a la cárcel hasta que vayas lo último. La ley de misericordia de Dios es esta, todo me lo ha pagado el Señor. Yo no tengo excusa para no amar a mi prójimo. Si Dios a todos nos consideró iguales y cargó en la cruz el pecado de toda la humanidad, hasta de la persona más abyecta que usted puede conocer, Hitler, Mussolini, no sé lo que usted quiera, Stalin, ¿cierto? Pinochet, alguno, ¿cierto? O quien sea, o usted mismo, que a lo mejor se considera más perverso que ellos, Dios cargó toda su iniquidad en él. Y no nos preguntó, ni lo estábamos pidiendo. Ajeno a todo esto, el Espíritu de Dios, Dios mismo, ¿cierto?, lo anunció por medio de los profetas y lo manifestó en el momento preciso. Y vino Jesús solito, y sus mismos discípulos captaban todo lo que le estaba haciendo. Lo entendieron después cuando resucitó, aunque sabían que él anunció su muerte antes, que iba a ser por los pecados del mundo. Dios estaba adelantando el juicio suyo en la cruz. Los creyentes hemos sido juzgados en la cruz. Los que han creído que Cristo murió al Evangelio por sus pecados, murieron para Dios. Están muertos. Porque para Dios, la muerte de Jesucristo, en el fondo, es la muerte suya. ¿Comprenden? Por eso se habla de que Cristo murió por nosotros. Es decir, yo merecía morir, mas otro murió. La justicia queda satisfecha. No dice el Antiguo Testamento, ¡oh muerte! Yo seré tu muerte. ¿Lo han escuchado ahora sobre la Escritura? ¡Oh muerte! Dice, yo seré tu muerte. ¿Por qué? La paga del pecado en el Edén fue la muerte. Pero distinta cosa es que si Dios quiere tomar esa culpa a Él y que la lleve su Hijo por nosotros. ¿Hasta dónde Cristo fue humillado según Filipenses? Hasta la muerte y muerte de cruz. Se anonadó siendo igual a Dios hasta la muerte misma de cruz. Por lo tanto, el juicio de Dios ya ha sido hecho en la persona que ha recibido el Evangelio. Si usted lo cree por el don de la fe, usted es considerado muerto sus pecados en Cristo. No hay excusa entonces para no ser salvo, salvo que yo ame la iniquidad y no me convenga seguir a Cristo porque voy a tener que dejar de lado cosas que me gusta seguir haciendo, ¿cierto? No es así, sino que Dios ha hecho todo lo suficiente. Vamos a leer en Romanos.
8, mi querido Romanos 8, ¿cierto? Aquí vamos a empezar a tallar un poquito de todo lo que hemos venido diciendo, y no sea solo para Romanos. Romanos 8 dice 1. En el capítulo 7, ustedes se los puedo hacer de tarea, que los quieran leer. En nosotros ha habido una naturaleza, vendida el pecado, o sea, que se inclina siempre hacia lo malo. Eso lo tenemos. Pero ¿por qué creemos, si la fe no corresponde a la carnalidad, a la naturaleza humana? Bueno, ahí se está dando cuenta que Dios se ha metido en su mente, porque ha sido elegido para esto, para revelarles a Jesús. Y ahora el Espíritu empieza de Dios a batallar contra su naturaleza pecaminosa. Y le revela, le permite creer que Cristo murió por sus pecados y que resucitó, y que está a la diestra de Dios. En contraposición con la carne, eso empieza a primar en su corazón y sale a luz lo que es la fe, que también es un don de Dios, un don del Espíritu de Dios. Ustedes lo pueden ver en la letra, que es un don del Espíritu de Dios. En Corintios también dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. ¿Pero qué cree usted de Jesús por el Espíritu de Dios? Cree esto, que usted no tiene ninguna condenación sobre sí. Esto, ojo, es para los que están con un corazón arrepentido, pidiendo perdón en el nombre de Cristo, con un corazón humillado. No están aquí que está suelto el cuerpo y dicen: no, esto es una niñería, esto siempre lo va a perdonar. No. Nuestros primeros padres, por comer un fruto, fueron echados de la tierra prometida. Por no creerle a Dios que, ¿cierto?, ese árbol no era beneficioso para ellos. Y fue justo. Hoy también, si yo no estuviera bajo la sangre de Cristo, me condenaría esos factos, ¿cierto? Pero como Dios ha querido tratarnos de esta forma, estamos en esta bienaventurada promesa de fe. Dice: ahora pues, ninguna condenación. O sea, si hay una carne que ahorita nuestro día está luchando contra ella, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué sería estar en Cristo Jesús? Lo mismo que leímos, ¿no? Lo que pasaba con los Efesios. La fe en ellos está en qué respecto de Cristo, que murió por nosotros. Dice: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice: los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Es decir, aquí empieza a primar lo que es la voluntad del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dice: ¿por qué? Y aquí pongan atención: porque la ley del Espíritu de vida, fíjense, voy a anotarlo aquí, ley de Espíritu de vida. Ley de Espíritu de vida. Me ha, ¿qué dice su versión? Ley de Espíritu de vida. Entonces, va a quedar muy bonito, pero ¿qué será esta ley de Espíritu de vida? El Evangelio. Algo parecido a lo que por ahí dijo Jesús: las palabras que os he hablado. ¿Se acuerdan de la frase? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras, miren. Después le puedo dar todos los textos siguientes. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que hablamos son espíritu y vida. Pero dice aquí: porque la ley del Espíritu de vida, versículo Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, esta ley del Espíritu de vida está en Jesús. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es aquella ley del pecado y de la muerte? ¿Cuál es aquel
espíritu de vida. Ese espíritu de vida está en Cristo. Pero la condenación, ¿dónde está? ¿Quién es quien me condena a morir a mí también por mis pecados? La ley de Dios. Yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. La ley entonces vino, como dice Gálatas, a ser un maestro de primaria, un ayo, un maestro de infante, para llevarnos a Cristo, convencernos de pecado y llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos salvos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley. ¿Qué es lo que era imposible a la ley? La ley que decía, el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué dijo Pedro cuando se reunió referente a la confianza en la ley? ¿Qué dijo el apóstol Pedro en el concilio de Jerusalén, en Hechos? ¿Cierto? Dice, no pongáis sobre los gentiles yugo que nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Hasta por la gracia de Dios creemos que seremos salvos como también ellos. ¿Cierto? Por lo tanto, Moisés era una ley que lo que pudo hacer por el hombre fue simplemente señalarle el pecado, pero no salvarlo. Pero hizo lo mejor, porque a usted lo dejó reo de muerte, de tal manera que usted solo con su muerte podía pagar sus pecados. Y aquí interviene la gracia de Dios. Envía a Dios a su Hijo, como aquel pan que sería partido y morido por nuestros pecados. Entonces, esta ley de espíritu de vida en Cristo Jesús se refiere al Evangelio, ¿cierto? Es como hálito de Dios recibido del cielo a alguien que estaba muerto y condenado a la perdición. Por eso le llama ley de espíritu de vida. Porque usted Jesús vuelve a nacer otra vez. Para Dios muere y vuelve a nacer. Porque la muerte de Jesús realmente es su muerte. Y aquí lo vamos a comprobar. Porque lo que era imposible a la ley, mucha atención, por cuanto era débil por la carne, ¿a qué se refiere? Que la ley no me podía salvar. ¿Por qué? Miren lo que dice después, no vamos a adelantar. En Romanos 8 dice, verso 7, por cuanto la intención de la carne es nuestra naturaleza natural, aunque fuera quería nosotros de hacer lo que nos parece, no lo que Dios dice. Dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra quién. Dios. Usted es enemigo de Dios por naturaleza, mi hermano. Nunca lo olvide, su naturaleza, sin el Espíritu, es enemiga de Dios. El peor y principal enemigo de mi salvación soy yo. Y esa intención es enemistad contra Dios, porque no se sujeta o no obedece a la ley de Dios, ni tampoco lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque es vendida al pecado, Romanos 7. Mas yo soy carnal. Romanos 7, versículo 18. Esto para mí fue una revelación maravillosa cuando me permitieron leer la Biblia en la iglesia, porque no la leíamos los libros marrones, ¿cierto?, de la profetisa. Dice, yo sé que en mí, ese saber mi carne, apréndanlo, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, más el efectuar el bien, no lo alcanzo. Sin el Espíritu de Dios, nosotros no podemos hacer el bien. Además, el Espíritu de Dios no viene que usted empiece a sumarle puntitos con lo que hace a la redención. Le viene a comunicar que usted ha sido salvo. Nos llena de alegría, gozo. Y por eso usted está tan gozoso que aquellas lucas que no soltaba al pobre, las ve más insignificantes por el amor de Cristo. Y si el Señor dio su vida por mí, que era hijo de Dios, ¿cómo yo no voy a hacer algo por alguien que está en condición? Dentro de lo que yo pueda hacer. Así, yo parto de esta, aunque yo tengo un pan duro para comer, me siento rico, bendecido, aunque vivo en una choza, aunque mi trabajo no sea muy bueno, debo hacer siempre lo mejor de mi trabajo para dar gloria a Dios, glorificar a Dios con mi vida. Pero yo soy salvo y estoy contento porque la salvación no es un quizás, es un sí de Dios. Porque el Hijo de Dios ya murió.
Mi fe está basada sobre hechos ya consumados y hechos. No está fundada sobre emotividad personal, si un día me siento mejor o mayor, o un día yo creo que Dios me habló o que no me habló. Dios te ama. Dios es su Hijo. No lo dudes, aunque tengas nada para comer ese día. Mire que a mí me pasó, siendo niño. Mi papá me obligó a arrodillarme, a orar a Dios. Estábamos en la cuerera, como se dice. Pidámosle a Dios pan. Pedimos a Dios pan ese mismo día. Estábamos terminando de orar y apareció aquel con pan. Yo siendo niño, como mi fe es pequeña como la de Gedeón, 10 reinos mojados. Y todo lo demás estaba seco. Y en otras cosas más he visto pequeñas señales. Me basta eso. Me basta eso. Mi fe es pequeña. Pero cuando es Dios quien dice que yo morí con su Hijo y mis pecados ya no están más delante de su presencia, lo creo. Por lo tanto, yo no mido el amor de Dios por los regalos que me traen de ti en mi cumpleaños. Ni mido el amor de Dios por si puede cambiar mi camioneta este año. Ni si pude tener mejor ropa que el otro año. Yo mido a Dios porque dio a su Hijo. El nivel más alto de amor de Dios es dar a su Hijo. Díganme ustedes si no es lo más importante de ustedes, su Hijo. Entonces, ¿por qué dudamos que Dios sea bueno con nosotros y lo dé lo que necesitamos? Lo que pasa es que su carne es la que está pidiendo. No es el espíritu gozoso de decir, mira, Señor, aunque yo esté en una caverna, si tú me has justificado con la fe, sé que algún día esta miseria va a acabar y yo voy a estar en un reino contigo, gozando ahí, ¿cierto? Y en vida eterna, con todos los profetas. ¿Qué preferiría usted? ¿Cierto? Sabiéndose salvo, el infierno se convierte en un paraíso, un pequeño paraíso. Las cosas las ves, sí, pero cuando yo después me muera, ni un problema. El Señor que levantó la casa me va a levantar a mí. Y ya los pecados los cargó una vez. Y Él tendrá misericordia de mí, pero yo también tendré misericordia con que me debe menos. Y usted ya no tiene amigos. Y es como esos reyes que cuando toman un reino están tan felices que hacen una fiesta y envían a todos, hasta los más pobres. Y de repente dice, ¿sabes? También mi corazón se me alargó un poco más en blandura y voy a ir a los calabozos. A ver, ¿quién está aquí por deuda y cuestiones? ¿Quién aquí por delito? Ya. Perdón. Los perdono a todos. Salgan. Haga eso con su prójimo si ha creído el Evangelio. No tenga enemigos. Aunque ellos se le hayan ganado, realmente sean su enemigo. Perdónenlos. Es día de libertad, de salvación. Todos los días son días de libertad y de salvación. Usted ya no debiera tener enemigos. Debía entender, esta persona todavía piensa así de mí, porque es su naturaleza carnal, como yo también la tengo, pero ahora por el Espíritu la me puedo dar cuenta. Está actuando de esa forma. Tengo que tener paciencia y tratarlo con amabilidad. Pero si usted no está consciente de eso y empieza a actuar carnalmente otra vez, ya se le va a confundir todo. Es decir, a ver, si me caen a fin de mes 200, yo sé que Dios está conmigo. Pero si me caen 100, no está conmigo. ¿Qué tuvo por certeza Israel en el desierto de que Dios le iba a ayudar? Su palabra. ¿Y los metió en el desierto por error? ¿O para que tuvieran hambre? Y en el 8 lo metió para que tuvieran hambre. Así prueba de la fe. Pero cuando usted está cierto que Dios lo ama, ¿cuál es la prueba máxima que puede haber dado? Gana a Dios. Dio a su Hijo. Y por eso fíjense lo que dice ahora. Por eso digo que veo que el juicio ya fue hecho mío en la persona de Cristo cuando Él murió por mis pecados. Dios me justició, me hizo morir con su Hijo para su justicia. Esa justicia dice, usted, fulano de tal, ¿qué hace aquí? Usted ya murió. Váyase a su casa. ¿Por qué murió? Porque otro tomó su lugar. Otro se hizo cargo de sus delitos, de aquellas cosas que solo ustedes no saben, ¿no? Que yo hiciera que nunca se mencionara. ¿Cierto? Solo Dios lo sabe. Y usted con un corazón arrepentido, nomás le venga a decir a su corazón, Señor, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Por lo tanto, mira a Dios por lo que es Cristo, su amor hacia usted. Romanos 8, ¿qué dice? Referente a Cristo. Si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Pero cuando viene el carnal cristiano y dice, pero tiene que ser celebrar del año. Porque tiene que celebrar la zapatilla del año.
No puedo ser inferior a los demás, porque me van a mirar a mí. ¿Te importa cómo te ven los demás o cómo te ve a Dios? Dios te ve limpísimo, porque la sangre del Hijo de Dios limpia toda mugre e iniquidad ante su presencia. La muerte del Hijo de Dios es la muerte suya. No entiende la justificación de esta forma, porque si no le van a decir, miren, hermano, faltan dos peldañitos más, eso lo tiene que hacer usted. ¿Qué puede la carne? ¿Qué puede hacer la carne si no buscar la muerte? ¿Vino a salvar lo que estaba salvándose a sí mismo o lo que se había perdido? Vino a salvar aquello que se había perdido, sin duda, mi hermano. Entonces aquí dice la Escritura, en la mitad del versículo 8 nos quedamos, dice Romanos 8:3, porque era lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué? Porque tomó las culpas humanas en la cruz. En semejanza de carne de pecado, fíjese. Y a causa del pecado, es decir, pecado nuestro, no de Cristo, porque no hubo maldad ni engaño en su boca, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En qué carne? ¿En la suya o la de Cristo? En la de Cristo. Se hizo justicia, por lo tanto, ante Dios. Si los adúlteros no dan entrar al reino de Dios, los fornicarios, los mentirosos, o los engañadores, o los falsos, ¿cierto? Los ladinos, ¿cierto? Los borrachos, los mentirosos, ¿cierto? Cristo murió para pagar todos sus pecados. Y esos pecados están en nuestras vidas. Cada uno sabe dónde Dios lo respetó. Nadie es más limpio que otro. Todos estábamos condenados. Es como si estuviera en un patíbulo y a veces me llegan una media hora después y yo me estuviera jactando y diciendo, pero me llegan un día más. Todos nos iban a tocar morir. Pero vino otro y cargó las culpas, siendo enemigos nosotros de él. Yo no conocía a Dios siendo niño, aunque fui siempre a una iglesia. No logré amar a Dios hasta que entendí qué cosa había hecho Jesús por mí tan grande. Entonces, Dios condenó el pecado, voy a poner aquí mío o suyo, en la carne. ¿En qué carne? Que es el cuerpo de Cristo. ¿La ley me puede condenar a mí? Hoy. La ley me puede señalar mi pecado, pero no me puede condenar a mí. Por ejemplo, cuando dice la adulterar, sí, es cierto. La adulterar no reina de Dios, sí. Pero si yo me aparto, o dejo de robar, ¿cierto? O de mentir, o lucho contra mi mentira, cada vez que yo me llegue a Dios, hay perdón para mi pecado. Usted dirá que se podrá abusar de eso. Sí, siempre hay gente que abusa, pero Dios conoce a los abusadores. Mas Dios conoce quién es el que ora. Cuando entraron los dos a orar al templo, ¿quién estaba impuesto a quien oraba bien? Dos hombres entraron a orar. Otros dicen, se doy gracias como los demás hombres. Generalmente esa gente piensa que por vestir bien en la iglesia, ponerse corbata, una Biblia dorada bajo el brazo, bien peinado para atrás, ¿cierto? Eso agrada a Dios. Más que ese que anda medio dragoso y se sienta abajo. No, mi hermano. Usted tiene que venir aquí vestido con la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es por fe, es un manto limpio en la sangre del Señor Jesús, que le cubre sus vergüenzas. El sumo sacerdote que estaba siendo cuestionado por Satán, ¿qué hizo Dios con él? He limpiado tu pecado, dice, y le puso vestida de gala. He limpiado tu culpa, dice. Encima la vestida blanca, esa es la justicia de Cristo. Es la muerte de él en lugar tuyo. Dios te ajustició, Jesús. Tu juicio final pasó. Si crees, ya pasó. Por eso yo me rascaba la cabeza siendo joven, decía Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero si no es como que Dios me estuviera adelantando el veredicto del juicio final. Eso ya pasó su juicio si creyó. Lo único que puede pasar, ¿cierto?, es que usted desprecie la cruz de Cristo y vuelva otra vez a pensar que faltan más peldaños que tiene que completar. Ahí va a venir la amargura, se va a venir la alegría de saber que es suya la salvación. Y usted va a terminar siendo como todas las demás iglesias, criticando, somos la mejor iglesia porque ve, aquí hay pecado, viéndose el pecado, bueno, Dios ve que todos son pecadores. Yo ya
no comulgo con el fariseísmo porque el Espíritu de Dios no me lo permite. Cuando yo veo pecado, veo 3 en mí, ¿cierto? Porque me conoce más el Espíritu y me habla más que salva. Me veo. Y yo lucho contra mi niña y creen que no es así, hermano, ¿verdad? Me desgañito. Pero siempre la lucha no acaba, siempre está ahí, siempre estamos tratando de vivir una vida cristiana y le había fruto. Pero yo no veo mi evaluación en eso. Yo lucho, no con mi hielo en aire, como dice Pablo, ¿cierto? Golpeando nuestro cuerpo lo podemos servirle por causa que ya sabemos, como los hermanos de la iglesia que acabamos de leer, ¿cierto? Que el galardón está cerca y que la redención ya es nuestra por la fe en una obra determinada hecha por Dios en Cristo. Amén. Bueno, he leído este versículo, está claro, ¿cierto? Pero si hubiera duda, vamos a Romanos 7, más adelante, y leamos ahí un poquito para terminar lo que venimos leyendo. Lo que decíamos, lo del preso que estaba para ser ajusticiado, ¿cierto? La ley nos tiene a todos ras de muerte. Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, citándose en lo que dice la ley, no hay justo ni a uno, no hay que busque a Dios, etcétera, etcétera. Son textos que los hermanos aquí conocen, no son ya nadie en la iglesia, pero cito con esa confianza. Y aquí en Romanos 7 dice, Pablo, recordando algo que sabemos mucho y lo hemos leído muchas veces, pero es bueno recordarlo, dice, ignoráis, hermano, porque hablo con los que saben la ley. Pablo se refiere como judío ex-fariseo a la ley de Moisés, ¿cierto? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre muere, ya no rige la ley sobre él. ¿Y qué ha hecho Cristo? ¿Ha pagado la ley? Con la muerte. Y eso es lo que no puede creer el mundo. Y ahí dice aquí, porque la mujer, y toma el ejemplo del matrimonio, que está sujeta a marido mientras el marido vive, está obligada a la ley. ¿Saben? ¿Recuerdan que Jesús en Mateo 19 dice lo mismo? Que el hombre que se separa de su mujer, dice, se casa con otra adultera, y la mujer que se separa de él, adultera también se casa con otro hombre. Eso es el artículo. Y yo no estoy citándolo porque quiero citarlo, sino porque está relacionado con este versículo. Dios misericordioso, ¿cierto? Compasivo, no es nosotros, ha actuado de esta forma, ¿cierto? La ley se enseñorea. Y aquí por un ejemplo el matrimonio. El marido cuando muere, ¿qué pasa? Dice la mitad del verso 2, dice, más muerto el marido, libres de la ley del marido. ¿Está claro? Entonces la ley no puede enseñorearse por nosotros más allá de la muerte. No puede. Y eso es lo que ha hecho Cristo. La justicia que es de Dios por la fe nos salva, imagínate, no nos condena, porque la justicia de Dios ha descargado su pena, su castigo, sobre el cuerpo de otro, de Jesucristo. Entonces dice aquí lo mismo. Ahora, ¿con quién estamos casados nosotros como iglesia de Cristo? La iglesia ha sido desposada con Jesucristo. ¿A quién obedece? ¿A Moisés o a Cristo? ¿Quién es el legislador de la iglesia Cristo? Y 2 mandamientos tenemos. Que amemos al Señor con todo nuestro corazón, a nuestro Dios, y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. O como Cristo nos amó. Si yo he entendido que he sido salvo y todas las deudas están pagadas, hay gozo en el corazón. Pero cuando alguno piensa que queda algo para pagar, el Evangelio se le amarga. La copa nos rebosa, no hay alegría en el alma como para hacerlo bueno. Tiene que tener un gozo grandísimo en el alma para que se pueda producir una vida santa y cristiana. Y ese gozo es lo que David habla del gozo de la salvación. Vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. El espíritu noble me sustenta. Después de haber cometido un gran pecado, él reconoció su pecado, su iniquidad, y Dios lo perdonó. Si Dios justifica, dice Pablo, ¿quién condenará? Si tú vienes arrepentido, el Señor siempre habrá perdón para ti, y la sangre de Cristo te perdonará, te limpiará de todo pecado. Y no lo digo yo, está escrito en la Escritura y es palabra de Dios, así que por eso es firme. Yo solamente aquí soy un parlantito, ¿cierto? Que Dios ha querido que hable un rato. Todos nosotros, mis hermanos, somos las personas más importantes de la tierra, porque Dios nos ha apreciado más de lo que merecemos. ¿Cierto? Siendo enemigos, fuimos reconciliados. Usted está en paz con Dios. Usted podría morir hoy.
con la certeza de que se levantaría el reino de Dios. Cuando yo entendí eso, mi corazón y mi vida cambió. La perspectiva, 180 grados, ¿cierto? Tengo algo contra que luchar ahora por la carne. No estoy luchando para ganar la salvación. Estoy luchando para retenerla, no me la roben. Para que el diablo no me engañe, no me amargue la vida y diga, el evangelio no vale la pena, tantas aflicciones tienen que uno pasar por creer en Cristo. Mejor, no soy para esto. O no, tengo tantas cosas que hacer que no me queda tiempo para escuchar la palabra de Dios. En realidad, no, yo tengo que preocuparme de mi vida y cosas. Pero resulta que otro, ¿cierto? Viene el diablo y dice, mira, yo soy ahora Jesús también, y te vengo a hablar un evangelio nuevo. Como pasó en China, 400 millones de chinos engañados por un espíritu falso de Cristo. Y una mujer, una congregación se levantó diciendo que, por decirlo más claramente, Cristo se había reencarnado en ella, hicieron un librito, empezaron a atacar a la iglesia protestante en la Gran Dispersión, y se amasaron 4 millones de chinos, y la adivina qué es lo que pagan, el diezmo. Qué interesante. La persona huyó a Estados Unidos, aprovechándose de la libertad y protección allá, y le depositaron 170 millones de dólares, hace poquito se detectaron las autoridades chinas. Y decía, todos ustedes son hipócritas, la salvación ahora es así. El periodo de Moisés, el periodo de Cristo, pero fíjense, Cristo no cumplió todo lo necesario para la salvación, no lo consumó todo. Ahora viene un periodo de purificación donde el viejo hombre de ustedes, la maldad, tiene que salir a través de una vida santa. Y ahí recién va a estar preparado para entrar al reino de Dios. ¿Qué le parece? Un nuevo evangelio. Y Pablo dice que si alguien os predicar el evangelio distinto, ¿qué dice? Será tema. El evangelio de Cristo habla de lo que yo hago, habla de lo que yo haré, ¿no? Habla de lo que Dios hará por mí en mi vida, tampoco. Habla de lo que Dios hizo en una sola persona, en Jesús, a quien determinó como cordero para llevar los pecados del mundo. Dios se ha olvidado de tus pecados y has creído. Pero ¿cuándo nos recuerda? Cuando no perdonaste, por ejemplo. Y viene, bueno, ¿te gusta el perdón? ¿Estás gozoso? Bueno, perdona. Esa es la ley del evangelio del nuevo pacto. No debes nada. ¿Por qué vas a estar triste? Entonces, perdona, ¿qué? Te ha hecho mal. Libera, anda, baja los calabozos, abre. Declara que tú has creído en Jesús de esa forma, ¿cierto? Ya no tengo más enemigos en mi alma. Yo sé que las personas son tan débiles y pecadoras como yo lo soy. Necesitadas de Jesucristo. No hay enemigo en el alma. Y si por ejemplo se nos pelan los dientes, igual como digo, acuérdate, detente, ¿cierto? El Señor te ha perdonado igual que a Él. Y a él afuera le ha abierto el ojo y a ti sí, entonces debes tener compasión por Él. Pero eso lo despierta el Espíritu. Y eso no es la salvación, ese es el resultado de aquella caridad fervorosa que hablábamos de la iglesia anterior, que estaba movida por algo sin igual. Nadie nos ha amado de esta forma. Con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Pero dice, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cierto? En Romanos 5 lo dice. Así que Dios no solo envió a un hombre a morir por nosotros, sino murió el que estaba en su presencia, que era igual a Dios. ¿Alguna autoridad habrá osado alguna vez bajar la condición humana para preocuparse por ellos? Bien pocas casas se han dado, ¿cierto? Y más bien llenos de soberbia y de... Pero Jesús dejó todo, dejó incluso su naturaleza divina, dejó nuestra humanidad. Se identificó con nuestra miseria y perdición y la cargó al hombro solo en la cruz. Solo. Nadie le ayudó. Y el Padre le entregó en manos de Jesús perdón. Porque debía morir yo para satisfacer la ley con la muerte de otro. Entonces, Dios condenó nuestros pecados en la carne de Cristo. El juicio se efectuó. Ahora todo debiera haber alegría en el alma, espíritu de perdón y amor hacia Cristo, mostrándolo con el prójimo, haciéndole el bien y apartándonos del mal, para que la causa de Cristo sea alabada y no maldita por nuestra conducta. Así que, cerrando lo que vengo a decir, aquí dice, verso 4, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley. Fíjense, ¿me inventé esto yo que hemos muerto? No. Miguel Herrera, el hermano de allá, pasa la ley, aquí dice que están muertos. La justicia divina dice que fueron ajusticiados. ¿Y quién murió? En su lugar Jesús. No, están muertos. No importa. Y eso incluso si usted peca hoy, si alguno hubiera pecado, dice, abogado tiene para con el Padre, Jesús el justo. Es importante que usted venga honestamente. Así que perdón, el Señor, perdóname, límpiame la sangre de tu Hijo y endereza mis caminos. ¿Quién lo va a condenar?
Si Dios justifica, dice Pablo, ¿quién condenará? Romanos 8. Cristo es el que murió. ¿Quién también resucitó? ¿Quién está a la diestra de Dios? Si Dios es por nosotros, ¿sabes? ¿Quién contra nosotros? Tenemos a Dios de nuestra parte, debemos vivir felices. Comamos mucho, comamos poco, ¿cierto? Tengamos mucho, tengamos poco, porque lo que esperamos no es esta vida, es la que viene. Esa es en gloria con Dios. Así que, ¿cierto? Hagamos nuestra vida acá con todas sus dificultades, pero sabiendo como los tesalónicos que viene un día en que Dios nos juzgará por haber creído el Evangelio o no haber creído el Evangelio. El que duda de su salvación en que Cristo haya hecho lo suficiente, eso ya desechó la fe. Si yo moría en la ley porque otro murió, ¿qué hice yo para salvarme? Nada, por mi hermano. Nada, nunca voy a poder hacer nada. Porque fue otro el que murió, no yo. Y por más que yo pudiera presentarme justo en la ley, siempre me van a encontrar alguna falta. Dice, no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Tenemos muchos casos, los hombres más santos cometieron pecado. Pero también fueron ejemplos de vida santa, ¿cierto? Pero fueron santos que confesaron pecado. Porque está en la naturaleza de nosotros ser débil, ¿cierto? Al mal. Cuando nos aferramos a Cristo somos fuertes. Pero esa fortaleza no es por nuestra propia naturaleza, es porque Dios obra en nuestros corazones. Así que nuestra carne no recibe ninguna alabanza de eso. Bueno, terminando, último versículo. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, ¿cierto? Cuando no conocíamos a Dios, ya, dice, los efectos de los pecados que eran por la ley, obraban en nuestros miembros fructificando para la muerte. Es decir, la ley nos condenaba duramente. Dice, no hay justo ni uno, no hay que buscar a Dios, todos se apartaron una flecha inútil. Pero después dice, fructificaban para la muerte. ¿Y qué dice después? Más ahora, habiendo creído en Cristo, dice, habiendo muerto la ley, que dice, más ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Entonces queda claro entonces que la ley vino con un solo propósito, como dice más abajo, señalarnos el pecado. Verso 7, ¿qué diremos? Que la ley es pecado de ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Es decir, vino a sellarme el pecado para que yo muriera con Cristo. Fuera liberado de la condenación por la muerte de otro. La muerte no es el señoría, sino del hombre mientras vive. Y nosotros estamos muertos al pecado, ¿en quién? En el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El juicio de Dios es tan certero en el Evangelio que si tú lo recibes, eres salvo. Si no lo recibes, te condena. San Juan, capítulo 3. Juan 3, dice así. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Dice, verso 14, y así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere, en Jesús, ¿cierto?, al Evangelio, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense entonces, y eso depende de su juicio, de creer que Jesucristo es su Salvador, Hijo de Dios. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿se entiende? A morir, para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por Él, es decir, por su muerte, que nos es imputada y nos libra de la ley, de la condenación de la ley. Por eso que podemos ser resucitados. Entonces dice aquí, el que en él cree, en Jesús, ¿qué creemos de él? Que es el Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados en la cruz, para pagar con un solo sacrificio, ¿cierto? Más el que no cree, fíjense, ya, ahora, hoy, es condenado.
porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo que hizo al principio, ¿cuándo? Amaron más las tinieblas que la luz. Pero que todo aquel que hace lo bueno, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Entonces, usted ya es condenado si no cree. Pero si cree, por lo tanto, por el contrario, que dice San Juan 6, más adelantito, San Juan 6, ahora sí, este último versículo dice, verso 38, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo aquel dice que todo lo que me diere, ¿cierto? No pierda de ellos, sino que los resucite en el día postrero, ese día que esperaban los tesalonicenses, ¿cierto? Verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo la resucitaré. Entonces, ¿qué es lo que me levanta de los muertos en el día postrero? ¿Qué cosa? El haber creído de Jesús como Salvador, al Evangelio. Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados, 1 Corintios 15. ¿Qué pasa por algo con el Espíritu que resucitó? Dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en nada. En este mundo se ha dado, con la gente siempre quiere hacer un garito o un lugar de lucro, la fe, siempre inventan más pasos. Son como los masones, los francmasones, tienen más de 33 grados. Entonces usted va subiendo los escalones y va alcanzando poder y importancia, ¿cierto? Y más arriba terminan adorando a un demonio, los fomentos. Y al final es ocultismo. Lo preparan todos grados para saber que usted termina adorando al diablo. El punto es que no es así. Los pasos todos los dio Cristo. Nosotros estábamos en la profundidad de la miseria y de ahí nos sacó Jesús. Y Dios, cuando Dios perdona, no lo reprocha, porque es un buen padre que ama a su hijo. Y cuando dice que ha perdonado, no va a perdonar solo a base de una tincada, porque usted le cayó allá, ¿cierto? Porque bailaba bien en la fiesta, o porque usted de repente dio una chaucha, ¿cierto? Usted lo ama porque fue capaz de dar a su propio hijo en lugar suyo. Miren cómo es Jesús. Dios dijo de esto: este es mi hijo amado en quien yo me complazco. ¿Ha sentido usted la complacencia de un hijo obediente? En algunos momentos cuando el hijo le hace caso. ¿Cómo no hay paz? Su corazón te se goza de eso. ¿Cómo amaba al Señor a su hijo? Dice, no hubo en él maldad, ni engaño en su boca. ¿Qué más dice? Amaste la justicia, aborreciste la maldad. Por eso yo soy ejecutador de alegría más que estos compañeros que se murieron de envidia. ¿Cierto? Y cuando estuvo en la tierra, volvió, dijo estas palabras cuando salió del Jordán y fue bautizado. Este es mi hijo amado, que me complazco. Y también en la transfiguración, este es mi hijo amado, él lo oye. Y también por ahí en otro momento una voz del cielo dice, Dios también dijo, le glorificaba y le glorificaré otra vez. Entonces, si Dios lo amaba tanto, sabemos entonces que el precio era alto, ¿cierto? Dice la Biblia por ahí, en el Antiguo Testamento, que el precio de la vida del hombre es un precio que nunca se podrá ser pagado. El precio fue pagado, la vida del Hijo de Dios. Soy deudor de amor a mi Dios por la eternidad de Él. No soy digno de ser llamado su Hijo. Y no lo digo para quedar bien y sea bonito, realmente sí lo siento. Hazme como uno de tus obreros. Así que si me toca cortar uva arriba, no sé, para el callo voy a estar feliz, porque Dios es injusto. En su casa no me va a faltar nada. Y Dios no me va a tratar como persona de segunda categoría, sino me va a tratar en virtud de lo que pagó por mí, con el amor con el que dio su propio Hijo. Que Dios le bendiga a mis hermanos. Sepan pues, han pasado el juicio de Dios desde que creyeron en el Evangelio. Lo único que el diablo logrará hacer es robarle esta alegría diciéndole que falta algo. Límpiate la sangre de Cristo y nunca te va a faltar nada para hacer pacto con Dios. Porque otro en su cuerpo llevó el juicio divino en la cruz del Calvario. El mundo se va a condenar por no haber creído en la redención gratuita que Dios había traído.
porque aman las tinieblas y no quieren dejar de atrás la iniquidad de la naturaleza humana. Nosotros hemos querido porque el Espíritu hizo secretario de nosotros. Dios te bendiga siempre con la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.